Por ahí andan hoy las bolsas buscando el rebote tras el último gran batacazo que les ha devuelto prácticamente a los mínimos de marzo, pero en principio, y salvo que me digan lo contrario ahora mismo Gerardo y Gisela, esto es pura inercia. Acción-reacción. El IBEX 35 mantiene por la mínima el nivel de los 8.000 puntos y un día más mirando de reojo a los de siempre, a los bonos, al petróleo y a Wall Street, y no necesariamente por este orden. Los futuros en Estados Unidos, como digo, llegan sin cambios, así que todo está por decidir aquí en Europa. El petróleo también se resiste a seguir corrigiendo. Ayer cayó un 9% y está subiendo casi un 2% a $104. Gisela Turacini y Black Bear, Gerardo Ortega, tradersecrets.es. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que estuviste muy acertados la semana pasada, Gerardo. Bueno, vamos a ver, lo que hemos visto ha sido un ataque que yo creo que era más que razonable a los mínimos de marzo. Y en las bolsas europeas, y vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora. ¿Por qué? Bueno, pues porque, a ver, creo que el ataque era razonable, habida cuenta de la proximidad de los mismos y un poco por el trabajo que ya había hecho el mercado, ¿no? Es decir, recuerda que esperábamos a un mercado que entendíamos que debía volverse a los altos de marzo y no, se nos quedó bastante corto, especialmente el Eurostoxx, y la vuelta, pues es yo entiendo que es claras intenciones, ¿no? Los que ha mostrado el mercado. Ahora, a partir de aquí, fíjate, una de las situaciones que al menos yo estoy apreciando y me inquieta es la directriz que podemos sacar en el caso del DAX, ¿no? Porque tiene 3 tangencias y parte además desde un gap bajista. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, primero, hay que exigir, si hay ruptura, que sea una ruptura convincente. Aquí no hay nada, ¿eh? Estos mínimos de marzo se están respetando. Pero si el mercado quiere ir a batir esta zona, ¿de acuerdo? Ha de evidentemente empujar más y tiene que ser no por 30 puntos como hizo ayer el DAX. Tiene que ser sobre todo consolidado al cierre de vela semanal. Si eso aconteciere, evidentemente se pondría en jaque al mercado. Y entonces ahí sí entiendo yo que hay que ver y mirar muy, muy de cerca a lo que sería al sectorial, a ver si soy capaz, tengo aquí todo tipo de gráficos, de ver de cerca al sectorial bancario europeo. ¿Por qué? Pues porque aquí no olvidemos que es un sector director y está todavía alejado de esos mínimos de marzo. Quiero decir con esto que la tendencia, evidentemente, estamos empujando a la baja, no es discutible, el mercado sigue presionando, pero la posibilidad de que pueda haber un suelo o no pasa porque ese ataque a los mínimos de marzo que vimos ayer sea en divergencia y, sobre todo, lo más importante, que los bancos no batan la zona. Sería, evidentemente, desde mi punto de vista, bastante dañino o grave batir después de batir, fíjate, las bandas de medias fueron rotas, volver a las mismas, oye, y moverme de nuevo a la baja. Mal asunto entonces. Pero bueno, de momento hay mucho canguelo y canguelis en el mercado, yo percibo mucho miedo y espérate tú a ver si podemos a lo mejor girarnos por esta zona. Viendo los dotis como rosquillas, querido Gerardo. Gisela, ¿largos o cortos? Esa es una pregunta muy en general, largos o cortos, pero aprovecho también para preguntarte si el mercado de materias primas ha entrado ya en mercado bajista también. Metales industriales, metales preciosos, sabemos que el petróleo no, pero es que todo lo demás está corrigiendo también de forma importante. Pues sin duda que este escenario es muy complejo, como bien ha dicho Gerardo, ¿no? Pero creo que estas últimas semanas están definiendo un entorno técnico muy débil, pero yo creo que sigue manteniendo soportes clave si pensamos un poco ¿cómo te digo? En que queremos pensar en un rebote de mercado bajista, ¿no? En que manteniendo los soportes clave estemos ahí, ¿no? Pero la pata, digamos, corta, tenemos muchas alternativas en la pata, como me comentabas, de abrir cortos o largos, como por ejemplo el sector bancario americano o el sector metales, que están sufriendo un revés bastante complejo esta semana, están perdiendo los soportes. Así que podemos decir que el mercado está muy tensionado a corto plazo, no está atacando soportes, está tratando de buscar fiabilidad en estos niveles que marcamos, o bien está pensándose si profundizar algo más en las caídas, en mi opinión, ¿no? Para buscar cortos te diría que necesitamos el rebote, y para buscar largos confirmar el giro. Así que en Black Bear lo tenemos muy claro, Fer. En este sentido, nos mantenemos con un 50% de exposición en renta variable. Estamos buscando confirmación en giro en el Nasdaq.
con cierres, eso sí, por encima de los 11.850 puntos para anticipar el rebote y con stop por debajo de los 11.250, ¿no? Pero algo os adelanto, Fer, tal y como está el mercado, el Nasdaq yo creo que debería anticipar ese ansiado rebote de las bolsas que tal largo y tendido hemos venido comentando estas últimas semanas y ver qué pasa, ¿no? En cuanto a las materias primas, viendo la noticia de hoy, en cuanto, como comentabas, la admisión de la energía nuclear como verde, quizás excluimos el uranio de la ecuación, de si vemos ya un mercado bajista en las materias primas o no, pero si estamos yo creo en un momento que podremos plantear, creo que es muy interesante para operar en commodities, ¿no? En mi opinión, este es el punto más relevante que podemos analizar en este momento, ¿no? Sectorial Basic Materials, oil and gas, como hemos visto, han sujetado el Dow en estos últimos meses, al calor un poquito de la crisis energética, pero las commodities son muy peligrosas ahora. ¿Por qué? Te diría, pues el shock que hemos vivido en las materias primas este tiempo, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver mucho con un fallo en la parte de la oferta debido a esa nula inversión que hemos tenido en CAPEX, ¿no? Vemos este gráfico, lo estáis viendo en pantalla, la verticalidad en la subida del CRN, que es el índice de las materias primas sin energía que ya comentamos, ¿no? En este caso, y ya te lo resumo, ¿no? Vemos un avanzado proceso de distribución en el que los metales están ya rompiendo absolutamente todos los soportes, por lo tanto, estos ETFs cotizan el precio de las commodities y por lo tanto nos dan una ventaja operativa clara en sentido bajista, puesto que el rollover del futuro a través de la situación del contango nos añade beneficios a largo plazo sobre una posición que además te diría que nos lleva de la mano de los esfuerzos de la FED, si le podemos llamar así, acerca de contener la inflación. Así que lo añadimos, el ETF CRN en la estrategia bajista sobre materias primas que te he comentado la semana pasada y en eso estamos, un poquito viendo qué hace el mercado y centrados justo en la pregunta que me acabas de hacer, la verdad. ¿Algún apunte para finalizar, Gerardo? ¿Algo de lo que quieras hablar? Historial financiero, bonos, por ejemplo. Pues quizás bonos. Me llama mucho la atención lo que está haciendo el Bund y el Bobel, el 10 y 5 años, más allá de la pedazo castaña, que fíjate, esto es un gráfico mensual, ¿no? Que nos dimos con la pérdida de lo que era la base del lateral. Esto es lo que el proceso de expansión cuantitativa ha estado sosteniendo a la deuda, en este caso por parte del Banco Central Europeo. Fíjate un detalle, el rebote que llevamos estas semanas quizás empiezan a poner sobre la mesa efectivamente que pudiéramos estar ahora sí descontando un escenario pues recesivo en la economía. Ya veríamos el impacto en la renta variable, ¿no? Pero fíjate un poco lo que comentábamos, ¿no? Es decir, necesitábamos superación del último alto previo en convergencia, lo tuvimos aquí y hay un elemento que es bastante interesante, que es que ahora sí tenemos de nuevo 3 tangencias. Yo creo que esto es bastante habitual cuando empiezan los rebotes y a partir de aquí ir viendo un poco lo que va haciendo. Observa, si subimos el grado de tendencia en gráfico semanal, el primer rebote lo que hacía era cortar lo que era esta sucesión de máximos decrecientes en semanas, en convergencia, aquí y aquí. Tenemos más rebote y ahora es a donde quiero llegar. Es decir, fíjate en el gráfico mensual, cómo el Bund se nos ha quedado ligeramente corto, el Bobel ligeramente por encima. ¿Qué es lo que significa esto? De la superación del Bund de los altos del mes previo dependerá que se sigan alargando, en este caso, el proceso de rebote y la caída en las tires. Y bueno, vamos a ver cómo impacta esto en la renta variable. Muchísimas gracias. Aquí lo vamos a dejar. Gerardo Ortega, tradesecrets.es, Gisela Bracini y Black Bear. Muchísimas gracias a los dos. Hasta el próximo miércoles. Descansar. Gracias por todo. Un fuerte abrazo. Bueno, voy a salir un poco a dar una vuelta, a ver si vemos un poquito imágenes de Chupinazo y mañana, ya sabéis, los toros, que prácticamente son los únicos toros que vamos a ver en los próximos días por las calles corriendo. Un placer.